Este programa es presentado por Irudoid, El Morado se va. Buenas tardes, buenos días, buenas noches amigos, depende de donde nos estén viendo. Bienvenidos a su programa Parte Médico con un nuevo capítulo ya entrados completamente en el año 2023 y siempre trayéndoles mensajes sobre salud que estoy seguro que van a ser importantes para ustedes. Nuestros avisos parroquiales habituales, recordarles que se pueden suscribir a través de este video podcast en YouTube. Hay una campanita que dice suscribirse que les va a notificar cuando hay un capítulo nuevo de YouTube que sale toda la semana. Igual que salimos a través de otras plataformas como Spotify y Apple Music. En el buscador de cada uno de ellos ponen Parte Médico Julio Castro y aparecen toda la secuencia de programas. Siempre sale de primero el más reciente. Pueden compartir a través de cualquiera de estas plataformas con el link, a través de WhatsApp, mensaje de texto o cualquier otra red social. Puede compartir este contenido si piensa que es de utilidad para ustedes o para algún amigo que puede estar pasando por una situación como esta. Recordarle nuestras señas, @Julio Castro M y @Mundo UR Web, a toda la plataforma de Mundo UR. También recordarles que a las 7 de la noche ya Marisabel Párraga está con la programación de radio de 99.9 FM en Caracas y cada día de la semana, de lunes a viernes, van a tener pequeñas píldoras sobre lo que es la programación de todo el Mundo UR Web. Y ahí pueden ver lo extenso de la programación de los diferentes tópicos que tienen, así que sigan a Marisabel todos los días en Caracas a partir de las 7 de la noche. Hoy traemos un tema que tiene mucho morbo, diría yo, porque a pesar de que es algo que conoce la gente comúnmente, que es el virus de herpes zóster o lo que la gente en Venezuela llama la culebrilla, tiene otros nombres en otras partes de América Latina. Es una infección bastante frecuente, bastante común y que hay novedades como por ejemplo la aparición de la vacuna, etcétera, etcétera, pero queríamos hacer un repaso, sobre todo que en estas últimas semanas he visto un par de pacientes con herpes zóster o culebrilla y normalmente ellas se producen brotes, o sea que es decir que es posible que en las próximas semanas veamos casos de esto, pero aunque no los veamos, siempre es bueno que tengan esto ya grabado para que ustedes sepan qué hacer, porque aquí vamos a hablar de cada uno de esos puntos que son importantes, de qué hacer y qué no hacer con el tema del herpes zóster o la culebrilla. Lo primero es que este es un virus de la familia de los herpes. Ya tuvimos otro programa donde hablamos de herpes genital. La familia de los herpes es una familia bastante extendida, particularmente con infección en el ser humano. Y él es uno de esta familia porque hay otros virus de ellos. Lo primero y más importante es que la gran mayoría de los seres humanos se contagian del virus de la varicela zóster en algún momento de su vida previa con lo que llamamos primoinfección, que es la primera infección, que es la infección primaria que habitualmente es la varicela. ¿Okay? La varicela primoinfecta a las personas o las personas actualmente que tienen vacuna pueden tener una infección muy pequeñita, que a veces inclusive puede ser con 1 o 2 lesiones, o pueden no tener infección, pero tienen la vacuna. Para que el virus se manifieste con la que vamos a hablar hoy de la enfermedad, que es una enfermedad que habitualmente aparece en los adultos, tienes que haber tenido una primoinfección del virus de herpes zóster. Primeramente, ese virus se queda guardado la mayoría de las veces en nuestros nervios, se queda durmiente, se queda ahí tranquilito durante 10, 15, 20, 30, 40 años y en algún momento aparece o reaparece con esta manifestación clínica que es muy particular y los médicos llamamos estereotipada, es muy característica, muy frecuente que aparezca siempre de la misma manera. ¿Por qué ese virus queda guardado tanto tiempo y por qué aparece? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que las personas que tienen alteraciones de su inmunidad, por ejemplo, empiezan a tomar esteroides porque tienen un problema en la columna. Por ejemplo, tiene un dolor y el traumatólogo le mandó esteroides. Posterior al uso de esteroides, la cortisona, puede aparecer la culebrilla. En algunas personas se ha descrito que está correlacionado con la aparición de momentos particularmente conflictivos, estresantes en la vida de las personas, pero hay personas que aún no tomando esteroides, aún no teniendo situaciones particularmente estresantes, igual puede aparecer la culebrilla. Es mucho más importante, esta enfermedad aparece de una forma mucho más notoria después de los 60 años de la vida, donde la inmunología
o la inmunosenectud. Nuestro sistema inmunológico se va poniendo viejito progresivamente y esa senectud de nuestro sistema inmunológico hace que el virus pueda reaparecer. Entonces es importante que tengamos claro que esto es una reaparición de una primera infección que apareció habitualmente en la juventud y que aparece clínicamente. Uno de los síntomas fundamentales, vamos a ver ya unas fotos dentro de un ratico, pero el síntoma fundamental o la lesión primaria que nosotros llevamos y es la que nos permite identificar la lesión es una vesícula. Para los médicos, vesícula es una ampolla que conoce la gente en general. Cuando uno se quema con un fósforo, se quema la punta del dedo, el calor hace que la piel, la capa más superficial de la piel, se separe de la segunda capa y eso produce una ampolla. Y la lesión primaria que vemos en el caso de la culebrilla o el herpes zóster es la ampolla. Hay otras manifestaciones menos comunes, pero la más común que se ve más del 90% de las veces es esta ampolla. Y esta ampolla tiene una característica particular o muy importante que es la que nos hace hacer diagnóstico, porque pueden aparecer ampollas de otras causas que no son virus de herpes zóster o culebrilla. Por ejemplo, usted puede tener una reacción alérgica y puede tener ampollas por una quemada del sol, pero lo que es característico es que las ampollas tienen el trayecto de un nervio determinado. Vamos a ver una foto donde le voy a explicar eso claramente dentro de un ratico, pero otros síntomas, puede haber picazón, puede haber dolor, puede haber más o menos dolor, pero habitualmente el dolor es un evento importante. Y como les dije, la distribución es lo que los médicos llamamos, tiene una distribución dermatomérica. Los nervios en el cuerpo tienen una distribución específica. Son como los cables de electricidad de un apartamento, que están en sitios específicos y están diseñados para que estén allí. Los nervios en el cuerpo humano tienen una distribución muy específica, muy conocida, y el virus de alguna manera camina o se traslada utilizando la autopista de los nervios y desde los nervios sale hacia la piel. Por lo tanto, el trayecto son muy particulares. Siempre me he preguntado por qué se le llama culebrilla y quizás vamos a verlo con esta primera foto. Y bueno, culebrilla recuerda a culebra. ¿Okay? Este es un paciente que vimos hace un par de días y tiene ese trayecto que nosotros llamamos que es los nervios. Fíjense, aquí vemos la lesión primaria, en el apuntador aquí estamos viendo, son múltiples vesículas, estas son vesículas grandes, ¿okay? Con un área roja a su alrededor que produce picazón y produce dolor, pero la característica es que los nervios salen de la columna, vienen en una forma de arco, es como una autopista arqueada que viene por aquí hacia adelante, ¿okay? Y el nervio habitualmente puede, por ejemplo, salir en la parte de atrás y caminar hacia adelante o salir en la parte de adelante y caminar hacia atrás, pero siempre tiene el trayecto del nervio, habitualmente desde la zona más proximal, la zona donde aparece el nervio, hacia la zona donde está la punta del nervio. Entonces, esta es la lesión característica, esta es una lesión que tiene en este paciente unos 4 o 5 días. Las primeras lesiones pueden aparecer como esta, que son lesiones nodulares, donde uno para ver la vesícula, la ampollita tiene que verlo con una lupa, pero posteriormente las ampollas son muy claras, muy evidentes, que tienen un halo rojo inflamado alrededor de ella y que son particularmente dolorosas. Aquí vemos el resto de la lesión que se va hacia adelante por esta zona y agarra lo que llamamos los nervios intercostales, pero lo más importante que quiero que ustedes entiendan que esta virus puede aparecer en cualquier nervio del cuerpo. Puede aparecer en los nervios de la cara, puede aparecer en los nervios de los brazos, puede aparecer en los nervios de las piernas, puede aparecer en los nervios, en los glúteos, puede aparecer en los nervios del cuero cabelludo, puede aparecer en los nervios del oído inclusive, y la distribución para nosotros, como decimos, es muy característica y el grado de lesión que produce el virus sobre el nervio va a depender mucho de la zona donde se produce. Por ejemplo, si se produce en la cara del paciente, va a ser muy notoria, muy evidente, puede afectar los ojos, puede afectar el oído, puede afectar los labios, puede afectar inclusive la audición y es importante que nosotros tengamos claro. Lo que quería con esta foto es que estuvieran claro que la lesión primaria es estas vesículas que se ponen rojas alrededor de ella. Algunas personas la confunden con alguna otra cosa, que se me picó una araña, que si tuve una reacción alérgica, pero cuando tienes esta distribución dermatomérica, esto solamente lo produce el herpes zóster y lo le llamamos, pienso que la gente lo llama culebrilla porque parece una culebra, tiene un trayecto serpiginoso, un trayecto lineal que, como les dije, van por los nervios. Entonces, una
unas cosas del folclore nacional es que dice que cuando la cabeza se junta con la cola la gente se muere. Eso no es así. En realidad, característicamente nos afecta un solo lado. Es muy, muy raro que afecte ambos lados del cuerpo. Entonces, cuando nos afecta la cara, nos afecta este lado de la cara. Cuando nos afecta el tórax, nos afecta un lado del tórax. Cuando nos afecta un brazo, nos afecta solamente un brazo. Es muy raro que sea en ambos lados. Entonces, esto de que se pega la cabeza con la cola es simplemente cuentos folclóricos que no tienen una explicación real. Otra de las cosas que se ha hablado es la relación con el estrés. No hay estudios muy fuertes que realmente conecten esto con una situación particularmente estresante, porque hay gente que se estresa que no sale culebrilla, hay gente que sí se estresa y le sale culebrilla, pero en realidad no hay una relación. Lo que sí es importante es que la inmunosupresión, en algunos casos quimioterapia, en algunos casos de uso de esteroides, en el caso de algunos medicamentos que nos bajan la inmunidad, está relacionado con la aparición, inclusive en algunas vacunas, puede producirse como un efecto secundario de las vacunas. Yo he hecho un cuento una vez cuando yo estaba estudiando medicina, y hay una residente, creo que estaba haciendo un programa de medicina interna, a mi madre le da un herpes zóster en la cara, le da la culebrilla en la cara. Y bueno, a pesar de que como nadie es profeta en su tierra, le dije a mi madre que no se lo fuera a rezar. En esa época pues se lo rezaron por teléfono. Yo me imagino que los brujos hoy en día rezan por Instagram y por Twitter y por WhatsApp. Yo no tengo nada en contra de que se lo recen, pero realmente hay otros tratamientos de los cuales vamos a hablar que sí surten efecto contra la enfermedad, porque esto es un virus y los virus tenemos forma de controlarlo. Hay algunos criterios de severidad, que esta es una enfermedad en general que pasa, es transitoria, pero hay unos criterios de severidad que sí es importante que usted lo tenga en cuenta, porque implica que usted debe ir tempranamente al médico. Las lesiones en la cara son particularmente dolorosas y tienen un potencial de complicaciones mucho mayor. Puede afectar los ojos, puede afectar la córnea, así es que si usted tiene molestia en los ojos, usted debe ir a un oftalmólogo para que con una lámpara especial vea si tiene lesiones en la córnea o en algunas partes del ojo. Otra de las lesiones que predicen un efecto, diríamos, mucho más severo cuando tenemos lesiones en el tímpano. En algunas oportunidades las vesículas, es decir, las ampollas, empiezan por el tímpano y empiezan con dolor de oído. Posteriormente aparecen en la oreja y posteriormente se diseminan hacia la zona de la cara, habitualmente por el trayecto del nervio, o bien del nervio facial o bien del nervio trigémino, que es el que da el movimiento y la sensibilidad de la cara respectivamente. En algunas particularidades, por ejemplo, se dice que cuando las lesiones de la cara comprometen la punta de la nariz, tiene una extensión importante e implica hacer un tratamiento lo más agresivo posible y lo más temprano posible. Este virus tiene la capacidad de irse al sistema nervioso, es decir, puede haber como complicación, es muy rara, pero puede haber como complicación meningitis por el virus en pacientes que tienen herpes zóster. ¿Cómo lo vemos? El paciente empieza a estar confundido, empieza a hablar cosas que son incoherentes, puede tener un comportamiento bizarro asociado a las lesiones que estamos viendo. Habitualmente ocurre en inmunosuprimidos. Y otro de los criterios de severidad es cuando tenemos más de 3 dermatomas. Es una definición que utilizamos los médicos. Consideramos que es un herpes zóster extenso. Por ejemplo, si la persona tiene el tórax, el abdomen y el hombro, ya está comprometido 3 dermatomas. Si tiene, por ejemplo, la cara y parte del cuello, tiene comprometido 2 o 3 dermatomas. Entonces, cuando tienen, esos son lesiones extendidas que implican que el tratamiento debe ser un poco más agresivo y el tratamiento debe ser lo más temprano posible. Es muy importante el tema del timing. Ya después que las lesiones tienen 5, 7, 8 días, es poco lo que podemos hacer. Así es que apenas usted tenga lesiones, debe acudir al médico, porque si el tratamiento se utiliza o se inicia en las primeras 48, 72 horas, no solamente las lesiones duran menos tiempo, sino que el potencial de complicaciones, de las cuales vamos a hablar más adelante, es mucho menor. En relación al tratamiento, hoy disponemos de medicamentos antivirales específicos, ¿ok? Hay 2 antivirales específicos en el mundo que tienen dosis diferentes. Para el herpes zóster utilizamos dosis altas de estos medicamentos. Usted debe ir al médico para que el médico le indique la dosis correspondiente, porque estos medicamentos pueden tener interacciones con otros
con otros medicamentos o pueden requerir modificación de la dosis por si acaso usted es diabético, tiene insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay disponibles los medicamentos lo hay disponibles en Venezuela, pero es muy importante utilizar la dosis adecuada. Con frecuencia vemos que un amigo le dice que utilice tal medicamento, el aciclovir o el valanciclovir, y le pone dosis que son subóptimas y esto hace que los pacientes no mejoren. Entonces, hay tratamiento específico antiviral contra esto que se toma o que se utiliza por vía endovenosa eventualmente en los pacientes más graves, pero debemos utilizarlos tempranamente. El tratamiento tópico, hay cremas de aciclovir que también ayuda, pero lo más importante del tratamiento tópico es evitar que las lesiones se infecten. Esa vesícula, esa ampollita, de tanto uno rascarse si tiene molestia o ponerse a jurungar esas lesiones, gente que viene y se las puye, etcétera, etcétera, puede infectarse secundariamente. Lo más importante es lavar esas lesiones con agua y jabón, preferiblemente un jabón suave, jabón líquido, jabón neutro, para evitar que se infecte. Y en algunas oportunidades utilizamos algunas cosas que sí tienen un potencial de secar las lesiones. Se utiliza manzanilla, té de manzanilla o té de hierba mora, y eso permite secar las lesiones más rápidamente. La vesícula tiene un proceso. Primero, como les dije, aparece la ampollita, posteriormente se va poniendo más roja, posteriormente sale una costra y la costra se va cayendo, y esa costra, en la medida que la costra es más grande, hay mayor potencial de que queden marcas. Pero si uno se los cuida bien, la mayoría de las personas no quedan con lesiones. En algunos casos muy específicos, enfermedad extensa o enfermedad particularmente lesiva, por ejemplo, cuando compromete el área del ojo o el área del tímpano, utilizamos esteroides a unas dosis específicas en unos protocolos específicos que debe utilizar su médico. Pero es importante que solamente sea indicado por el médico. Y el elemento base, que es lo que los pacientes nos piden, es que debemos manejar el dolor. Esto puede ir desde dolores absolutamente difíciles de manejar. Hay dolores que la gente dice, doctor, usted me quita el dolor o yo me lanzo por la ventana. Son dolores cuando son muy severos, muy importantes. Entonces tenemos que darle calma al paciente con el dolor y vamos a utilizar analgésicos que van desde analgésicos simples hasta analgésicos muy complejos o combinación de analgésicos para lograr calma del dolor. Es muy importante. Yo cuando veo a los pacientes en el consultorio con esta enfermedad, le digo, esta es una enfermedad que prueba nuestra paciencia. Los pacientes se llaman paciencia porque tienen que tener paciencia. Y esto es una enfermedad que puede durar muchos días. El dolor puede durar 7, 8, 9, 10 días en la fase aguda. Entonces, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener una buena medición de cómo manejar el dolor con los medicamentos para manejar el dolor, porque aparte de los medicamentos que sirven para tratar el virus, que no calman el dolor, necesitamos calmar el dolor con estos analgésicos. Entonces es importante que entendamos que la enfermedad pasa por determinada fase. La primera fase es esta fase inflamatoria. Posteriormente viene la fase vesículas, posteriormente se producen costras y posteriormente empieza a cambiar de color, a ponerse menos intenso el rojo. Las costras se van quitando solas. No, es bueno que la gente no se las levante, no se las jurungue, etcétera, etcétera, y evitar que se infecte. Uno de los elementos más importantes que nosotros tratamos de evitar con el tratamiento a tiempo es evitar una de las complicaciones de largo plazo, que es lo que llamamos la neuralgia postherpética. Como el virus va a través de los nervios, va caminando a través de los nervios, es capaz de lesionar el nervio. Y el nervio, que es un cable igual que el cable de electricidad, puede lesionarse durante mucho tiempo producto de la infección por el virus. ¿Qué produce esto? Cuando el cable se lesiona, el paciente ya no tiene lesiones, ya pasamos la fase aguda, esa fase infecciosa aguda, pero el paciente viene a nuestra consulta porque tiene el mismo dolor que tenía cuando tenía al principio, o tiene una picazón insoportable, o tiene lo que llamamos parestesia, por ejemplo, siente hormigueo en la cara, en la zona donde tuvo el herpes. Entonces, mucha gente piensa que todavía tiene el virus activo porque tiene una sensación en la piel, en el tórax, en la cara o en los brazos. Y en realidad ya el virus no está allí, ya ahí lo que quedan son las lesiones del virus, y esto es una complicación del mediano y el largo plazo que se llama la neuralgia postherpética, que requiere una aproximación con tratamiento con medicamentos específicos para la neuralgia. Ya no utilizamos el aciclovir o el valanciclovir, los medicamentos antivirales, sino utilizamos otro tipo de medicamentos que intentan recuperar la transmisión eléctrica del nervio, y se utilizan algunos medicamentos que deben ser indicados
por médicos especialistas, porque son medicamentos que tienen cierto riesgo, producen sedación, producen disminución de la capacidad de concentración, tienen interacción con un número importante de otros medicamentos. Entonces, la mejor forma de evitar la complicación de largo plazo, que es el dolor crónico post-herpes, es empezar el tratamiento temprano, verse con su médico, tener seguimiento con él para ver cómo van estas potenciales complicaciones como las infecciones, las costras, la aparición de la neuralgia. Y cuando aparece la neuralgia, tratamos la neuralgia con algunos medicamentos. En algunos pacientes, por ejemplo, la neuralgia puede durar 3, 4, 5, 6 meses, inclusive se han descrito neuralgias hasta de 1 año. Cuando la neuralgia en la primera fase de tratamiento, que es tratamiento con medicamentos tomados, no se controla completamente y el paciente tiene una afectación de la calidad de vida muy importante, tenemos que ir a otra fase de manejo del dolor crónico, que la mayoría de las veces la hacen especialistas en dolor crónico, que son personas, anestesiólogos, que hacen manejo del dolor crónico, porque hay otras opciones donde se infiltran o se bloquean los nervios. Esto ya es un tratamiento mucho más agresivo que solamente se utiliza cuando el paciente no mejora con las primeras fases de tratamiento, para tratar de quitar esa sensación, porque gracias a Dios no ocurre muy frecuentemente, pero hay pacientes que la vida se le hace muy miserable con estas. Imagínense que tú no tengas sensación, que tenga hormigas en la cara durante meses, día y noche, todo el tiempo. Es realmente muy molesto. Y cuando no mejoran con estos primeras fases de medicamentos tomados, pasamos a otro tipo de terapias donde los terapistas del dolor son los que tienen el principal papel para el tratamiento de esto. Un elemento central en esta discusión sobre el herpes zóster o la culebrilla es que no se contagia. Por ejemplo, siempre me preguntan, cuando viene el señor mayor que viene con culebrilla, viene con su esposa, doctor, esto se contagia porque le cuida las lesiones, y esto no se contagia por contacto directo. Igual es bueno que tengan precauciones básicas de lavarse las manos para el manejo de las ampollas, pero en el líquido del virus, en el líquido de la ampolla hay virus, pero normalmente no se produce la varicela zóster producto del contagio con esas lesiones por contacto habitual. Es raro que repita la enfermedad, es muy raro que repita, es una enfermedad que habitualmente se produce una sola vez, pero en pacientes muy inmunosuprimidos, por ejemplo, una persona que fue un trasplante de médula ósea, una persona que está en medio de una quimioterapia porque tiene una leucemia o tiene un linfoma, pueden aparecer nuevas lesiones de herpes zóster. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Una de las grandes noticias en los últimos años es que hay una vacuna especial contra la varicela zóster. Además debe haber vacuna contra la lechina, que es la enfermedad madre o la enfermedad original, que es varicela zóster también. Hay una vacuna contra el herpes zóster o la culebrilla que se recomienda fundamentalmente en personas mayores de 55 a 60 años, porque es el momento, como les dije al principio, en el cual se produce la mayoría de los infectados, es después de los 50 a 60 años, para evitar tener estas potenciales complicaciones. Esta es una vacuna que se dispone en el sector privado, requiere 2 dosis. No es una vacuna de fácil acceso, sobre todo en Venezuela, en Estados Unidos sí es de fácil acceso, pero hoy en día la recomendación es que aún las personas que hayan tenido zóster, varicela zóster, culebrilla, deben ponerse la vacuna. Por supuesto los que no la han tenido también, porque como les dije, nosotros nadie estamos exentos de que, aunque me dio, por ejemplo, la culebrilla a los 55 años, de que no vaya a tener que tomar esteroides o voy a tener que tener una quimioterapia posterior a una enfermedad maligna a los 60, a los 70 años y puede reaparecer la enfermedad y produce mucho compromiso de nuestra calidad de vida, sobre todo cuando aparecen las complicaciones. Entonces, este es el panorama general de la enfermedad por herpes zóster o culebrilla, como lo llamamos en Venezuela, y hemos visto todos los elementos principales. Recordar que hay un tratamiento efectivo contra esto, hay medicamentos para tratar el virus, hay medicamentos para tratar el dolor, hay estrategias para evitar que vayamos a la fase
crónica o la fase complicada o la fase de manifestaciones tardías de la enfermedad. Y lo más importante, por eso quería enseñarles unas imágenes de pacientes nuestros, es que si uno identifica la lesión tempranamente, acudir al médico tempranamente va a tener un gran beneficio. Hay algunas cosas, algunas otras enfermedades que se pueden parecer a la varicela zóster porque también son vesículas o son ampollitas. Por ejemplo, el herpes genital se puede parecer, ¿okay? Es el mismo tipo de virus, produce lesiones similares. La gran diferencia entre el herpes genital y el herpes zóster es que el herpes genital aparece muchas veces y aparece casi siempre en el mismo sitio. En el caso del herpes zóster solamente aparece en ese trayecto que nosotros tenemos y después pasan muchos años para que eventualmente pueda reaparecer, que es muy raro. Entonces, recordar si estas lesiones van evolucionando en línea, llame al médico, acude al médico para que le ponga tratamiento temprano y con eso evitamos todas las complicaciones. Buenos amigos, con esto terminamos este nuevo capítulo que hemos hablado de herpes zóster o culebrilla en el ser humano. Les recordamos nuestras señas, @mundourweb, @JulioCastroM, y pueden tener interacción con nosotros a través del chat que está aquí abajo y nos escriben temas, nos hacen preguntas, nos proponen ideas. Estaremos actuando con ustedes, interactuando con ustedes. Recordarles, al principio les dije que era a las 7 de la noche el programa de Marisabel Párraga, es a partir de las 8 de la noche a través de 99.9 FM en Caracas y la plataforma de Unión Radio, y ahí pueden seguirla, 8 de la noche, Marisabel Párraga con @MundoUR, que es donde vemos toda la programación digital y por redes de Mundo UR. Se les quiere mucho, manténgase sano y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Este programa fue presentado por Irudoid. El morado se va.